nosotros le amamos porque Él nos amó primero. Ese es un versículo muy bonito en la carta de Juan, donde dice, nosotros le amamos porque Él nos amó primero. Pero qué tan ciertas son esas palabras cuando las repetimos o cuando decimos ese versículo. Y creo yo que para nosotros como humanos se nos es bien difícil seguir instrucciones cuando las leemos o cuando nos la dicen. Pero cuando podemos ver un ejemplo, cuando tenemos el ejemplo de alguien, es mucho más fácil en el caso de la mayoría de nosotros. Y el ejemplo más grande en toda la historia, el ejemplo más grande de amor y de obediencia, fue el que vino a ser nuestro Salvador y nuestro Redentor, el Hijo de Dios, el Hijo del Altísimo. Cuando Él vino y entregó su vida por nosotros y derramó su sangre preciosa, Cristo dijo, yo permanezco en el amor del Padre porque cumplo sus mandamientos. Si tú me amas y cumples mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Entonces, si permanecemos en el amor de Cristo, entonces el amor del Padre está en nosotros. Entonces, ¿qué tan válidas hacemos esas palabras cuando decimos nosotros le amamos porque Él nos amó primero? Cuando Él nos amó, esa es su gracia. Sí, y bien y decimos que somos salvos por gracia y que no necesitamos hacer absolutamente nada, sino simplemente creer. Y aunque eso es parcialmente verdad, no es completamente verdad. Sí, somos salvos por fe y por esa gracia, por su amor derramado, por vernos rescatado de las tinieblas, del hoyo cenagoso, por vernos perdonado toda la maldad que hemos cometido en nuestra vida. Pero es por fe y para fe. Mismo Pablo y Santiago nos dicen, la fe sin obras está muerta. Así como el cuerpo sin el espíritu está muerto, es como cuando estábamos en nuestros delitos y pecados, andábamos como zombies. Es lo mismo con la fe. Ahora bien, y si decimos, no hay nada que podamos hacer en nuestros méritos para ser salvos, eso es verdad. No podemos hacer nada en nuestros propios méritos para poder ser salvos, porque es Dios el que nos justificó por medio de Cristo. Pero eso no nos da el derecho de quedarnos con los brazos cruzados y decir, no hay nada que yo pueda hacer. Porque en obediencia a nuestro Señor y Salvador y en amor, debería de hacernos fácil el querer obedecerlo. Y bien, y son las palabras de Cristo, si me amas, cumple mis mandamientos. Si bien y no lo hacemos por ley, debería de ser por amor. Pero es que escuchamos y decimos, es que ya no estamos bajo la ley, ya no estamos bajo la gracia. Perdón, ahora estamos bajo la gracia. La gracia siempre ha existido, la gracia de Dios siempre ha existido, pero se hizo manifiesta en nuestro Salvador cuando vino y nació, y después de años se entregó por nosotros. Se manifestó esa gracia, se hizo carne. Y bien, y si la ley es espiritual y el cumplimiento de la ley es el amor y el pecado es infracción de la ley, entonces cuando pecamos hacemos infracción a la ley espiritual y perfecta de Dios. Pero en Romanos escuchamos, leemos que la ley es espiritual y que nosotros ya no tenemos que estar más en nuestros delitos y pecados, ya no tenemos que estar bajo la ley del pecado, que era la que dominaba que es la que domina nuestro cuerpo. Bien, y si decimos que con Cristo somos juntamente crucificados, estamos crucificando este cuerpo de perdición, este cuerpo de maldición, de muerte, que solamente nos llevaba a cumplir nuestros deseos de vanidad. Pero eso es lo que tenemos que entender, que si en Cristo decimos que somos ya juntamente crucificados, estamos crucificando nuestros deseos, nuestros placeres carnales. Esa es la ley que está muerta, la ley del pecado de muerte en nuestra vida. Entonces, si ahora decimos que amamos al Padre, amamos al Hijo y que el Espíritu está en nosotros, andando en el Espíritu, porque la ley es espiritual, entonces vamos a poder hacer y cumplir lo que antes no podíamos en nuestra carne, en nuestros propios deseos, en nuestras propias fuerzas. Hermano, si tú ya eres salvo por gracia, no permitas
No permitas que decir, ya estamos bajo la gracia, haga que cruces tus brazos y digas, no hay nada que yo pueda hacer. Porque bien y en amor hay mucho que podemos hacer. Amar a nuestro Salvador. Entonces, cuando decimos que amamos al Padre, lo debemos que manifestar a nuestro prójimo. Porque también dice ahí en la carta de Juan, ¿cómo podemos decir que amamos al Padre si no amamos a nuestro prójimo? Si aborrecemos a nuestro hermano, entonces sí somos mentirosos, somos hipócritas. ¿Cómo podemos amar al que no vemos si no amamos al que podemos ver? Entonces ahí vemos la necesidad de una gran guía espiritual para nuestras vidas. ¿Cuál es esa gran guía espiritual? Las leyes y los mandamientos de nuestro Señor. Porque la ley es espiritual. Y nosotros ya no tenemos que andar más en el pecado, ya no más en nuestros deseos carnales, como vemos en Romanos en 6. Tenemos que crucificar nuestro cuerpo día con día, para que así el Espíritu se mantenga en nosotros. Amando a Cristo, el amor del Padre va a estar en nosotros. Entonces podremos hacer ciertas esas palabras. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Él nos amó primero. Dios nos amó primero al haber enviado a su Hijo a nosotros. Cristo nos amó primero al haber dado su vida por nosotros. Entonces ahora en obediencia, porque le amamos a Cristo, debemos cumplir sus mandamientos, los cuales son necesarios y esenciales para nuestra vida diaria, para poder amar al prójimo, para podernos comportar. Sí y bien, no hay nada que podamos hacer en nuestros méritos, pero en el Señor lo podemos lograr, en el Espíritu lo podemos lograr. ¿Qué es lo que está muerto? ¿Cuál es la ley que está muerta? ¿Cuál es la ley que fue crucificada? La ley del pecado de muerte, la que dominaba nuestras vidas. Repito, si nosotros ya decimos que nuestro cuerpo fue juntamente crucificado con Cristo, entonces tenemos que dar un cambio de vida, y andando en el Espíritu podemos lograr lo que antes no se podía lograr. Sí, eres salvo por gracia, mi hermano, mi hermana, pero ahora en obediencia y en amor a nuestro Salvador, andando en el Espíritu, podemos cumplir lo que es espiritual, lo cual son las leyes y mandamientos de nuestro Señor. Entonces Cristo nos dice, ¿me amas? Cumple mis mandamientos. El amor del Padre está en ti si tú me amas, porque el amor es el cumplimiento de la ley. Entonces podremos decir, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Y mi querido amigo, si tú aún no has sido salvo por gracia, te puedo repetir las palabras que Cristo repetía. Arrepiéntete. Los mismos discípulos siguieron los pasos de Cristo, y cuando ellos anunciaban el Evangelio decían, arrepiéntate, bautízate y obedece. Entrégate al Señor y ven a su palabra escrita, que es la Santa Biblia, para que se te instruya cómo poder amar al Padre sobre todas las cosas y cómo poder amar a tu prójimo sobre todas las cosas. Porque toda la ley y los profetas se encierran en eso. Amarás a tu Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Y el mismo Cristo dijo en Mateo y en los otros evangelios, nada de esta ley pasará hasta que no se hayan cumplido todas las profecías. Y mi amigo, déjame decirte que hay muchas profecías que aún faltan por cumplirse. Una de ellas es el segundo regreso, la segunda venida de nuestro Señor y Salvador. Entonces, ¿por qué fue el Hijo resucitado? ¿Por qué fue levantado de entre los muertos? Porque Él fue obediente. Él fue obediente hasta la muerte. Nosotros ahora tenemos una esperanza de ser levantados de esta tierra, de que si morimos seremos también resucitados. Entonces, ¿qué tenemos que hacer en esta vida? ¿Qué tenemos que hacer mientras podamos, andando en amor y en obediencia? Cumplir los mandamientos del Hijo, los cuales son los mandamientos del Padre. Bendiciones, mis hermanos, mis amigos. Shalom, paz hacia ti.
Bendiciones.